Muy buenos días a todos. La verdad es un gusto y es un gran honor. Laura, muchas gracias por la invitación. Y aparte es me trae recuerdos muy gratos de este tipo de sesiones. Las disfrutábamos desde aquellos entonces, de hace ya más de 10 años. Total, la verdad es un muy buen día para platicar y traer estas cosas a la mente. Dado que la mayoría de las presentaciones que se han estado haciendo, como ven, se han tenido más cargado al carácter fiscal, considero interesante platicar un poco sobre estos temas que tienen que ver con el desarrollo del país, que tienen que ver con el crecimiento de la economía del país y por ende que tienen que ver con la participación cercana de la profesión hacia estas gestiones, hacia este crecimiento del país. La contaduría pública siempre ha sido factor de desarrollo, siempre ha sido factor de crecimiento, y es importante que estemos inmersos en estos proyectos de crecimiento. Y entrando al tema, les comento que el pasado mes de abril, la Cámara de Senadores, que fue la Cámara de origen, presentó un proyecto de reforma a la Ley del Mercado de Valores, la cual fue aprobada en el Senado en el 29 de abril, recordemos al que la prensa le ha llamado, los medios le han llamado el Viernes Negro, cuando se aprobaron una serie, varias leyes en ese momento. Entre ellas venía incluida esta, fue aprobada en esa fecha y seguramente estará en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, que sería la Cámara Revisora. Tendría que llegar este proyecto allá y, de ser así, aprobado, pasaría al Ejecutivo para su revisión, aprobación y publicación. En este orden de ideas, sentimos que no es una ley que tenga que ser necesariamente controvertida en el fondo. Entonces, ojalá y no vayan los paquetes de las que van a ser pues llevadas al amparo o atacadas por su inconstitucionalidad. Creemos que no tiene ese fondo y creo que pudiera transitar, y ojalá y así fuera. De cualquier forma, este es un proceso y esto va a tomar un tiempo. El análisis que yo hice, la verdad, pensé que era más importante analizar la propuesta principalmente por su exposición de motivos, qué es lo que persigue, lo que busca, que tomarnos aquí más tiempo y empezar a discutir el articulado. Entonces, sin más, les comento algunos de los aspectos que fueron analizados en el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de los Estudios Legislativos. Bueno, se implementa una nueva modalidad de inscripción de valores simplificada, es decir, la posibilidad de que las compañías puedan inscribirse para emitir acciones en el mercado bursátil del país. Y esta manera simplificada, bueno, pues busca hacer un mercado bursátil más competitivo que incentive a los inversionistas a mantener el mercado nacional, así como la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a dicho sistema. La verdad, hoy en día, Ernesto, no sé si no me podrás contradecir, muchas de las compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana o que cotizan en México, en las bolsas de México, pues están viendo como una tendencia a irse a cotizar en bolsas del extranjero, principalmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen mercados más profundos. ¿Por qué? Porque tienen mayor bursatilidad sus acciones y eso los hace mucho más atractivo. Entonces, esta iniciativa creo que persigue eso, y creo que obviamente todas estas iniciativas son perfectibles, pero creo que en el fondo pues el objetivo está claro y pensamos que pudiéramos avanzar en eso. En los mismos exposición de motivos, se menciona, se hace una descripción de cuál es el mercado actual, ¿no? El mercado, en el mercado de valores en México representa el 36% del Producto Interno Bruto, tomando esta como referencia al 2020, mientras que en otros países la relación es sustancialmente mayor. Por ejemplo,
Rusia tiene el 47%, Chile, que es una economía, ya la conocemos, más pequeña, pero tiene el 67%, Brasil el 69%, España el 85%, India el 99%. O sea, como ven, el trecho es muy largo, o sea, México está muy lejos de estos números. También se menciona que el número de empresas que por su tamaño podrían estar listadas y no lo están, estaríamos hablando de 109 empresas, que es casi igual a las empresas que actualmente están cotizando. Entonces, vemos que hay un gran mercado, una gran oportunidad para, para este sistema de una colocación simplificada. En un estudio realizado por Banco de México, se identificó que desde 2018 a la fecha solamente se ha hecho un solo IPO, una oferta pública inicial, es decir, solamente durante del 18 al 23, sáquenle cuentas, solamente se ha hecho una colocación de acciones. Esto realmente es triste, pero bueno, consideremos que también se atravesó toda la época de COVID, que esto retuvo muchas las intenciones, pero de cualquier forma en otros países se siguieron haciendo cotizaciones. Creo que es importante que el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria, empujaran hacia este camino. Entonces, la verdad, creo que la intención es correcta. En el dictamen se hace una distinción entre algunos aspectos de la oferta y otros factores de la demanda que son los que motivan a que no tengamos estas emisiones. Hay un análisis hecho por Bancico, por Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la OCDE y la COFECE. Y se menciona como principales factores de oferta, es decir, las emisoras, que perciben como altos costos monetarios y regulatorios para listarse en el mantenimiento. El listado de mantenimiento es el listado que nos genera información al público inversionista. La percepción de que el mercado bursátil impone demasiada transparencia a las empresas y el mismo tenor, la resistencia de los dueños a ceder el control de las empresas. Estos son como los factores que se consideran que inhiben la oferta. Por otro lado, los factores de la demanda, es decir, los inversionistas, el gran público inversionista, pues realmente tiene poco interés de los inversionistas institucionales y mexicanos de invertir en acciones de empresas mexicanas. Y por último, hay fallas de intermediación, infraestructura y regulación. Los tiempos de autorización de ofertas públicas son largos, los costos de operación y de conexión son elevados. Estos son los factores que se identifican, por lo cual no tenemos un mercado de valores más profundo. El mercado de valores necesita crear alternativas de participación que por una parte incentiven el crecimiento y profundidad y por otra parte permitan una fuente de financiamiento accesible, no solamente a las grandes empresas, sino particularmente a las medianas y pequeñas. ¿En qué consisten estas principales modificaciones? Insisto, no es la intención, no es mi intención hacer un tratado de todo esto, sino destacar aquello que es relevante. La reforma se centra principalmente en incorporar este nuevo procedimiento de inscripción simplificado de valores que permite a las empresas medianas y pequeñas participar en el mercado bursátil mediante la oferta pública. Determina mayor precisión de las características que deben cumplir las empresas que podrían participar en dicho procedimiento de inscripción simplificado de valores. El proyecto de reforma propone facultar a la Comisión Nacional Bancaria para determinar dichas características mediante la emisión de disposiciones de carácter general a fin de facilitar esta revisión. Como ven, en esta ley quizás no entran tanto detalle a estas facilidades o esta simplificación, sino más bien son conceptos marco, ¿no? Por eso no consideré que no era tan importante entrar al articulado, porque lo que hace falta es que conozcamos estas reglas que tendrá que emitir en su momento la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Una circular nueva de emisoras, etcétera. Haciendo una apuntación, una vez que sea promulgada la ley, la Comisión Nacional Bancaria tiene un año para emitir esta circular con estas reglas. Entonces,
Como ven, todavía esta novela no se termina y seguramente tendremos que ver otros capítulos más al respecto. Sí se menciona que las empresas que actualmente están cotizando en la bolsa mexicana o en las bolsas mexicanas no pueden salirse de ese esquema o de ese esquema actual para irse al esquema simplificado. No es la intención que se pueda hacer ese camino, no quieren dejar o relajar un poco los aspectos de gobierno corporativo. También, y aquí quizás esto es aspectos que luego tendremos que hablar en un futuro al respecto, pero se establece que corresponderá a las casas de bolsas participar en la estructuración de las operaciones de las empresas que tengan la intención de convertirse en emisoras, mediante la revisión de documentación necesaria para evitar que las empresas cumplan con los requisitos para participar. Pero luego vean esto, así como este aspecto a mí me parece muy interesante. Ellos deben difundir los probables inversionistas como lo que es el prospecto de colocación, el folleto informativo, tantos provisionales como definitivos. Las casas de bolsa deberán revisar y en su caso suscribir conjuntamente con la emisora simplificada la solicitud de listado a la bolsa de valores. Como ven, aquí empiezan a cambiar las cosas actuales y en qué consiste la simplificación. La Comisión Nacional Bancaria da un pasito para atrás y les deja este rol principal a las casas de bolsa. Pero luego viene un siguiente paso también para dar seguridad, que es las bolsas de valores con posterioridad a la revisión y cumplimiento de los requisitos del listado que establezcan sus reglamentos interiores, procederán junto con la emisora de los mismos a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria su inscripción. Es decir, como todos estamos claros, tenemos en México 2 bolsas de valores y cada una de ellas tendría que hacer su propio reglamento, su propio mecanismo de autorregulación para poder apoyar a estas empresas que se vayan por la inscripción simplificada. Esto, por supuesto, no lo conocemos. Todavía, yo creo que ni las propias bolsas lo tienen en blanco y negro, pero seguramente esto tendrá que suceder en los próximos años o meses, o espero que no pase más de un año. Y con esto la Comisión Nacional Bancaria va a aceptar el registro de estas registro simplificado, dando una opinión favorable a la Comisión Nacional Bancaria. Esto le da una característica muy interesante, es decir, da un pasito para atrás la Comisión Nacional Bancaria, que es realmente lo que se quejan muchos de los actuales, o uno de los factores para no listarse, es que la supervisión es muy estricta por parte de la Comisión Nacional Bancaria y los cumplimientos son muchísimos. Entonces, ahí es donde radica realmente esta simplificación. Otras limitaciones que estas compañías que hagan sus ofertas públicas solamente podrán ser adquiridas por inversionistas institucionales o calificados, es decir, no son para todo el público inversionista. ¿Por qué? Porque se asume que el inversionista calificado, y ahorita les explico más o menos en qué consiste, y el institucional, como las Afores o los propios bancos, cuando invierten, son inversionistas con conocimiento, saben qué es identificar los riesgos en cada uno de estos prospectos, y los inversionistas calificados son aquellos que por su monto de operaciones que hacen durante los últimos años, califican en este rango. O sea, se refiere a una cantidad de dinero que han estado participando en el mercado mexicano de valores. Es decir, con esto protegen al inversionista que no es tan conocedor de la bolsa o de las bolsas o del mercado bursátil en México, y lo dejan solamente para los calificados e institucionales. También le dejan a la Comisión Nacional Bancaria establecer estos límites.
Y también es muy preciso el dictamen. Dice que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quedará relevada de la obligación de supervisar a dichos participantes del mercado de valores por carecer de documentación e información necesaria para ello y cuya revisión quedará a cargo de las casas de bolsa y las bolsas de valores bajo su régimen autorregulatorio, mismo que en todo momento deberá apegarse a las disposiciones de carácter general que emita la propia Comisión Nacional Bancaria. Con esto termino prácticamente lo que es la exposición, pero la intención de esta plática es hacer mención que esto sigue abriendo, sigue dejando un vínculo entre el desarrollo del país y el propio contador público o el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que agrupa la profesión organizada del país. Creemos que todas estas regulaciones, estos nuevos proyectos abren una posibilidad más para que el contador esté cercano a su cliente, pero también el cliente y los grandes emisores se acerquen mucho más a la contaduría pública organizada del país. Y recordemos que uno de los grandes valores que tiene la contaduría pública es este valor del compromiso, que tenemos un compromiso genuino para con nosotros mismos, pero también con la sociedad. Y con esto termino y quedo a sus órdenes. Y muchas gracias a todos por la invitación. La verdad me siento muy honrado. Muchas gracias.